Libro noveno. El héroe Neptunio le preguntó la causa de su gemido y de su frente mutilada. Entonces el río de Calidón, con los cabellos sin ornato ceñidos por una corona de cañas, empezó a decir así: «Triste favor me pides, pues, ¿quién quiere rememorar sus batallas cuando ha sido vencido? No obstante, te lo contaré punto por punto. Además, no fue tan deshonroso haber sido vencido como decoroso haber luchado, y tan ilustre vencedor es para mí un gran consuelo. Si alguna vez, hablando, ha llegado a tus oídos el nombre de Deyanira, ella fue tiempo atrás una bellísima doncella, deseo y esperanza de muchos nobles pretendientes. Habiendo entrado con ellos en la casa de aquel al que deseábamos tener como suegro, yo dije: tómame a mí como yerno, hijo de Partaón. Lo mismo dijo también el Alcida, y los demás se dieron ante nosotros dos. Él alegaba que le daría a Júpiter como suegro la fama de sus hazañas y el éxito en las pruebas que le había ordenado su madrastra. Ante lo que yo rebatí: sería indigno ceder ante un mortal. En mí estás viendo al rey de un río que fluye por tu reino con sesgado curso. Yo no seré un yermo extranjero llegado desde costas extrañas, sino un compatriota, una parte de lo que es tuyo. Lo único, y espero que no me perjudique, es que a mí Juno no me odia, y que nunca me ha sido impuesto ningún trabajo como castigo. Por otra parte, ese Júpiter de quien te jactas de haber nacido, oh hijo de Almena, o bien no es tu verdadero padre, o bien lo fue mediante un delito. Reclamas un padre a costa del adulterio de tu madre. Elige. ¿Qué prefieres? ¿Ser un falso hijo de Júpiter o haber nacido de un pecado deshonroso? Mientras yo digo estas cosas, ya hace rato que él me observa con torva mirada. A duras penas puede dominar su ardiente ira, y me responde sencillamente con estas palabras: mi diestra es mejor que mi lengua. Vence si quiere con las palabras, mientras sea yo quien venza en la lucha. Y furioso se abalanza sobre mí. Me dio vergüenza ceder, después de haber hablado con tanta soberbia. Me despojé de mi verde vestidura y puse los brazos en guardia ante mí, con las palmas enfrentadas a la altura del pecho, y me preparé para el combate. Él cogió entre sus manos un puñado de polvo y me lo tiró encima, y luego a su vez quedó teñido de amarillo, recubierto de rubia arena. Y ya me aferra, o así lo creerías, por el cuello o por las piernas que saltan de un lado a otro, y me hostiga por todas partes. A mí me defendía mi solidez, y sus ataques eran vanos, igual que una roca contra la que se estrellan las olas con gran estruendo. Aquella permanece donde está, protegida por su propio peso. Nos separamos un momento, y de nuevo nos abrazamos en la lucha, y aguantamos firmes, decididos a no ceder ni un paso, pie frente a pie. Yo, inclinado hacia adelante, empujaba con todo mi pecho, dedos contra dedos, frente contra frente. De igual forma he visto enfrentarse a los fuertes toros, cuando el premio de la lucha es la hembra más hermosa de toda la dehesa. El resto del rebaño observa temeroso, sin saber cuál de los dos obtendrá la victoria o la autoridad. 3 veces intentó Alcida inútilmente apartar de sí mi pecho que empujaba con ahínco, pero la 4ª vez se liberó de mi opresión, deshizo la tenaza de mis brazos y con un golpe de su mano, estoy decidido a contar la verdad, me apartó y se colgó con todo su peso de mi espalda. Si he de ser sincero, y no estoy buscando ahora la gloria con una mentira, me parecía que me aplastaba el peso de una montaña. Sin embargo, con gran esfuerzo conseguí introducir por medio los brazos, que chorreaban sudor, y con gran esfuerzo pude liberar mi cuerpo del nudo que me atenazaba. Él, mientras tanto, no me daba tregua. Mientras yo jadeo, me impide recuperar las fuerzas y me agarra por la nuca. Entonces, por fin, mi rodilla se dobló en tierra, y mi rostro mordió el polvo. Puesto que era inferior en fuerzas, recurrí entonces a mis artes, y me sustraje a él transformándome en una larga serpiente. Al verme enroscar mi cuerpo en sinuosos anillos y agitar mi lengua bífida con fieros silbidos, él rompió a reír, y burlándose de mis poderes exclamó: vencer serpientes es algo que yo hacía en la cuna, y aunque tú, Aqueloo, seas mayor que los demás dragones, ¿qué eres tú, una semilla de serpiente comparado con la hidra de Lerna? Aquella renacía de sus propias heridas, y no había una sola de sus 100 cabezas que se pudiera cortar impunemente sin que el cuello saliera reforzado por otras 2. A esta, que a cada corte crecía y se ramificaba con nuevas serpientes, yo la vencí, y después de vencerla la quemé. ¿Qué crees que vas a ser tú, transformado en serpiente, blandas armas que no son tuyas? Tú que ocultas bajo una forma pasajera. Así dijo, y con sus dedos me agarró por la parte alta del cuello como si fuera una soga. Yo me ahogaba, como si una tenaza me apresara la garganta, y luchaba por liberar mis fauces de sus pulgares.
Vencido también de esta guisa, me quedaba la tercera forma, la de fiero toro. Con mis miembros transformados en los de un toro reemprendo el combate. Él envuelve con su brazo mi musculoso cuello, desde el lado izquierdo. Tira de mí, y se deja arrastrar mientras me lanzo a la carrera, y humillando mis duros cuernos, los clava en el suelo y me derriba en medio de una nube de polvo. Pero no le bastó con eso. Mientras se aferra a la diestra cruel a mi rígido cuerno, lo rompe y lo arranca, mutilando mi frente. Las náyades lo consagraron, llenándolo de frutas y flores perfumadas, y gracias a mi cuerno es rica la buena abundancia. Había terminado de hablar, y una de las sirvientas, una ninfa con la túnica recogida al modo de Diana y los cabellos que caían a ambos lados de su cara, entró llevando en el cuerno de la abundancia todos los frutos del otoño, y como postre ricas frutas. Se hizo de día, y cuando los primeros rayos de sol herían las cumbres, los jóvenes se marcharon. No aguardaron a que el río bajara tranquilo, y a que toda el agua fluyera con placidez. El aqueló sumergió en medio de las olas su rústico rostro y su cabeza mutilada con el cuerno arrancado. Sin embargo, aunque abatido por el menoscabo sufrido por su aspecto, por lo demás aqueló está incólume, y además el daño sufrido en su cabeza se puede ocultar bajo unas ramas de sauce o una corona de cañas. Pero a ti, feroz Neso, la pasión por esa misma doncella te perdió, atravesado por la espalda por una flecha voladora. En efecto, el hijo de Júpiter se dirigía de vueltas hacia las murallas de su patria, junto con su nueva esposa, cuando llegó a la rápida corriente del Eveno. El río estaba más lleno que de costumbre, crecido por las tormentas invernales, lleno de remolinos e impracticables. Hércules no temía por sí mismo, pero estaba preocupado por su esposa. Entonces apareció Neso, de miembros vigorosos y experto en vadear ríos, y le dijo: «Ella llegará a la otra orilla con mi ayuda, Alcida. Tú cruza a nado, empleando tus fuerzas». El aonio entregó a Neso a la asustada joven Calidonia, que estaba pálida de miedo, temerosa del río y del propio centauro. Acto seguido, tal como estaba, cargando con su aljaba y con la piel de león, pues ya había arrojado a la otra orilla la masa y el corvo arco, dijo: «Puesto que yo he empezado con los ríos, venzamos a este también». Y no titubeó un instante, ni buscó el punto en que las aguas estuvieran más tranquilas, ni quiso dejarse llevar ayudado por la corriente. Cuando ya estaba en la orilla, mientras recogía el arco que antes había arrojado, reconoció la voz de su esposa. Y mientras Neso se disponía a escapar con la que le había sido confiada, le gritó: «¿A dónde crees que te lleva esa vana confianza en tus pies, oh bruto? A ti te digo, Neso biforme, hazme caso y no robes lo que es mío. Y si por mí no sientes ningún respeto, por lo menos deberían persuadirte una unión ilícita las vueltas que da tu padre. Pero no podrás huir, aunque confíes en tus cualidades equinas. No es con los pies con lo que te voy a alcanzar, sino con las armas». Y confirmó sus últimas palabras con hechos, atravesándole la espalda con una flecha mientras huía. El ganchudo hierro sobresalía por el pecho, y al extraerlo la sangre brotó por los dos agujeros, mezclada con el infecto veneno de la hidra de Lerna. Neso recogió esta sangre y dijo para sí: «Pues no moriré sin venganza», y entregó como regalo a la joven raptada su túnica empapada en cálida sangre, diciéndole que era un estímulo para el amor. Pasó largo espacio de tiempo, y las hazañas del gran Hércules colmaron la tierra y el odio de su madrastra. Regresaba vencedor de Ecalia, y se disponía a ofrecer un sacrificio a Júpiter Seneo, cuando la fama locuaz que disfruta añadiendo falsedades a la verdad, y que partiendo de una ineficacia va creciendo gracias a las mentiras, se adelantó a él e hizo llegar a tus oídos, oh Deyanira, que el anfitriónida estaba prendado apasionadamente de Iole. Ella, enamorada, lo creyó, y acongojada por la noticia de ese nuevo amor primero, se entregó al llanto, y desesperada dio rienda suelta a su dolor, pero luego dijo: «Pero, ¿por qué estoy llorando? Estas lágrimas no harán sino alegrar a mi rival. Puesto que está a punto de llegar, tengo que apresurarme y planear algo, mientras todavía es posible, y no hay otra ocupando mi tálamo. Es mejor que me lamente o que guarde silencio. ¿Regreso a Calidón o me quedo? ¿O debería salir de la casa, y si no hay fuerzas mayores, impedirle el paso? ¿Y si, por el contrario, recordando que soy tu hermana, oh Meleagro, preparo un crimen despiadado y les demuestro hasta dónde puede llegar una mujer adolorada y ofendida, decapitando a esa adúltera?» Su ánimo vacila entre impulsos contrarios. Por fin, de todos ellos predomina el de enviar a Hércules la túnica empapada en la sangre de Neso, para que vuelva a fortalecer el amor debilitado. Y sin saber que le está entregando su propia desgracia,
se la entrega a Licas, que ignora qué es lo que lleva, y tristísima le ordena con dulces palabras que se la lleve a su esposo. El héroe la toma, desprevenido, y reviste su hombro con el veneno del monstruo de Lerna. Estaba rezando y echando incienso en los fuegos recién encendidos, y con una copa vertía vino sobre el altar. La fuerza del veneno empezó a templarse, y deshaciéndose al calor de las llamas se licuó, extendiéndose por todo el cuerpo de Hércules. Mientras pudo, reprimió los gemidos con el valor que le caracterizaba. Luego, cuando el mal venció su capacidad de aguante, llenó con su grito el boscoso Eta. Al punto intenta desgarrar la morral túnica. Allí donde la arranca, ésta arranca también la piel, y me horroriza decirlo, o bien se adhiere a los miembros cuando en vano intenta despegarla, o bien deja al descubierto la carne desgarrada y los grandes huesos. La misma sangre crepita con estridor, como cuando se sumerge una plancha incandescente en una cuba de agua helada, y hierve a contacto con el ardiente veneno. Y no termina aquí, llamas voraces consumen sus entrañas. Un sudor azulado fluye por todo su cuerpo, y los músculos chasquean abrasados. Y con la médula deshecha por la oculta ponzoña, exclama tendiendo los brazos hacia las estrellas. Aliméntate de mi desgracia, hija de Saturno, aliméntate, y desde las alturas observa, cruel, este azote, y sacia tu corazón despiadado. Pero si puedes apiadarte de un enemigo, esto es, si puedes apiadarte de mí, arráncame esta alma mortificada por crueles tormentos, odiosa y nacida solo para la fatiga. La muerte será para mí un regalo, propio es de una madrastra, conceder esta clase de dones. Así pues, ¿fui yo quien subyugó a Busiris, que mancillaba los templos con sangre de extranjeros? ¿Yo le grité al cruel Anteo las fuerzas que le venían de su madre? ¿Yo me dejé impresionar por la triple forma del pastor íbero, ni por tu triple forma, Cerbero? ¿Fuisteis vosotras, manos, las que clavasteis en el suelo los cuernos del bravo toro? ¿Vuestro fue el servicio que recibieron la Elide, las aguas del Estínfalo y el bosque del Partenio? ¿Vuestro valor con el que fue recuperado el Tajalí cincelado en oro del Termodonte y los frutos custodiados por el dragón insomne? ¿A mí no se me pudieron resistir los centauros ni el jabalí que devastaba Arcadia? ¿Por mi causa de nada le sirvió a la hidra volver a crecer a cada corte, retomando las fuerzas duplicadas? ¿Y qué hay de cuando vi los caballos de Tracia engordados con sangre humana y los pesebres repletos de cuerpos lacerados, y tras verlos los destruí y maté a los caballos y a su dueño? Ahogada por estos brazos yace la mole del león de Nemea. Con esta nuca sostuve el peso del cielo. La cruel esposa de Júpiter se cansó de darme órdenes. Yo nunca me cansé de obedecerlas. Pero ahora se trata de una nueva calamidad, a la que no se puede hacer frente ni con la fuerza ni con armas de ataque o de defensa. Un fuego devorador penetra hasta el fondo de mis pulmones y va consumiendo todos mis miembros. En cambio, Euristeo se encuentra sano, ¿y todavía hay alguien que pueda creer en los dioses? Así dijo, y avanzaba por el elevado Eta cubierto de llagas, como avanza un toro que lleva un venablo clavado en el cuerpo, mientras el que le hirió ha huido. Y le habrías visto proferir gemidos muchas veces bramar de rabia, muchas veces intentar de nuevo destrozar la túnica entera, o abatir troncos de árboles y enfurecerse con las montañas, o tender los brazos al cielo paterno. Entonces, he aquí que ve a Licas, que lleno de temor se escondía en la oquedad de una roca, y con toda la rabia que el dolor había acumulado dentro de él, le dijo: ¿Fuiste tú, Licas, quien me dio el funesto regalo? ¿Tú vas a ser el autor de mi muerte? Aquel tiembla y palidece de terror, y balbucea tímidamente palabras de disculpa, mientras habla e intenta abrazar las rodillas de Alcida. Este le agarra, y tras voltearle en el aire 3 y 4 veces lo arroja a las aguas del mar de Eubea, con más fuerza que una catapulta. Mientras vuela alto por el aire, Licas se solidifica, y como se condensa la lluvia con los vientos helados, según dicen, y así se convierte en nieve, y los copos de nieve, volteando suavemente, se comprimen y se concentran en denso granizo, de la misma forma él, arrojado al vacío por los poderosos brazos de Hércules, pálido de miedo y sin una gota de humor en el cuerpo, se transforma, según cuenta la leyenda, en dura piedra. Todavía hoy, en las profundas aguas de Eubea, surge un pequeño escollo, que conserva la forma humana. Los marineros no se atreven a pisar sobre él, casi como si fuera a sentirlo, y lo llaman Licas. Mientras tanto tú, ínclita prole de Júpiter, tras haber cortado unos árboles de los que pueblan el alto Eta y haber hecho con ellos una pira, ordenaste al hijo de Peante que se quedara con tu arco y con la capa aljaba, así como con las flechas que otra vez habían de ver el reino de Troya.
Y él, como oficiante, prendió fuego a los troncos, mientras las ávidas ramas hacen presa en la pira. Tú extiendes sobre los troncos amontonados la piel de león de Nemea, y te recuestas apoyando la cabeza sobre la masa, con la misma expresión en el rostro que si yacieras en un banquete, rodeado de vasos llenos de vino, coronado de guirnaldas. Y las llamas, extendidas ya por todas partes, resonaban vigorosas y subían hacia los plácidos miembros de él, que las afrontaba sin miedo. Los dioses temieron por el vengador de la tierra. Entonces Júpiter, hijo de Saturno, que lo había notado, con semblante feliz les habló en estos términos. Este temor vuestro es para mí motivo de alegría, oh dioses, y feliz me congratulo con todo mi corazón por ser llamado rector y padre de una estirpe agradecida, y porque a mi progenie la protege también vuestra benevolencia, y aunque él mismo se la ha ganado con sus excelsas hazañas, yo me siento igualmente obligado. Pero que vuestros fieles corazones no sean presa de un vano temor, reíros de esas llamas. Aquel que todo lo vence vencerá también a las llamas que estáis viendo, y no sentirá el poder de Vulcano más que en la parte que heredó de su madre. La que heredó de mí es eterno, es inmune, y no conoce la muerte, y no puede ser vencido por fuego alguno. A esa parte, una vez que haya puesto fin a su cometido en la tierra, yo la recibiré en las regiones del cielo, y confío en que mi decisión sea motivo de dicha para todos los dioses. Si alguien, no obstante, si alguien por casualidad se doliese de que Hércules sea un dios y no estuviera de acuerdo con el premio que le ha sido concedido, tendría que reconocer en cualquier caso que se lo ha merecido, y debería aprobarlo, aun en contra de su voluntad. Los dioses asintieron. También la esposa de Júpiter pareció aceptar los demás sin dureza en el rostro. Pero las últimas palabras las recibió con el semblante tenso, y se dolió al sentirse aludida. Mientras tanto, todo aquello que podía ser devorado por las llamas, Vulcano lo había destruido. No quedó una imagen reconocible de Hércules ni nada que hubiese tomado de la forma de su madre. Tan solo conservó la huella de Júpiter, igual que una serpiente renovada, que tras liberarse junto con la piel, también de la vejez demuestra un nuevo vigor y brilla recubierta de jóvenes escamas. Así, cuando se hubo despojado de su cuerpo mortal, el héroe de Tirinte floreció con la parte mejor de sí, y empezó a parecer más grande y a hacerse más venerable, lleno de augusta solemnidad. El Padre Omnipotente se lo llevó envuelto en una hueca nube y lo colocó sobre una cuadriga entre las estrellas radiantes. Atlas sintió su peso, pero Euristeo, hijo de Estenelo, todavía no había dispuesto su ira, e implacable dirige sobre sus descendientes el odio que sentía por su padre, y así Alcmena de Argos, afligida por interminables angustias, no tenía más que a Iole para desahogar sus lamentos de anciana y para relatar las hazañas de su hijo, presenciadas por el mundo entero, o sus propias cuitas. A Iole, por mandato de Hércules, la había acogido Hilo, en su tálamo y en su corazón, y había fecundado su vientre con su noble semilla. Y he aquí que Almena empezó a decir: ojalá que por lo menos a ti los dioses te sean propicios, y hagan breve la espera, cuando, madura ya para el parto, invoques a Ilitia, protectora de las asustadas parturientas, que tan cruel fue conmigo para complacer a Juno. En efecto, cuando ya se acercaba el nacimiento de Hércules, soportador de trabajos, y el sol se hallaba sobre el 10º signo, mi vientre estaba tenso por el peso, y lo que llevaba era tal que se podía ver claramente que Júpiter había sido el padre de la carga que se ocultaba en mi cuerpo. Yo ya no podía soportar el sufrimiento, incluso ahora, mientras te hablo, mi cuerpo se hiela y se estremece, y recordar es revivir una parte de ese dolor. Durante 7 noches y otros tantos días atormentada, extenuada por el mal, y tendiendo los brazos al cielo, invoqué con grandes gritos a Lucina y al padre del esfuerzo. Ella acudió desde luego, pero corrompida de antemano y dispuesta a llevarle mi cabeza a la despiadada Juno. Al oír mis gemidos, se sentó sobre aquel altar que hay delante de la puerta, y cruzando la pierna derecha sobre la izquierda y entrelazando los dedos en forma de peine, contuvo el parto. También pronunció unos conjuros en voz baja, y los conjuros bloquearon el parto que ya había comenzado. Yo me esfuerzo, y fuera de mí impreco inútilmente contra Júpiter, llamándole ingrato, y siento deseos de morir, y me lamento con palabras que conmoverían hasta las piedras. Las matronas Cammeides me asisten, hacen votos a los dioses y me dan ánimo en mi sufrimiento. Allí estaba también una de las criadas, Galantide, una muchacha de pueblo, de rubia cabellera, rápida y diligente en sus quehaceres, mi preferida por sus servicios. Ella percibió que algo no sé qué estaba ocurriendo por culpa de la injusta Juno, y mientras entraba y salía por la puerta una y otra vez,
vio a la diosa sentada en el altar, con los brazos sobre las rodillas entrelazados por los dedos, y dijo: «Quien quiera que seas, ve a felicitar a la señora de la casa. Almena de Argos ya ha dado a luz y ha visto cumplido su deseo». La diosa que domina los partos se puso de pie de un salto y soltó las manos, sobrecogida. Yo, deshecho el impedimento, di a luz. Dicen que Galantide se rió de haber burlado a la divinidad. Mientras se reía, la cruel diosa la agarró por los cabellos y la arrastró por el suelo. Y cuando intentaba levantarse, hizo que se arqueara su cuerpo y transformó sus brazos en patas anteriores. Conserva su anterior prontitud, y tampoco el dorso ha perdido su color. Solo la forma es distinta a la anterior. Y puesto que ayudó con falsas palabras a una parturienta, pare por la boca, y sigo frecuentando, como antes, nuestras casas. Puso fin a sus palabras y gimió conmovida por el recuerdo de su antigua criada. Ante su dolor, su nuera le habló así: «Por lo menos tú, madre, te dueles de que perdiese su aspecto una mujer ajena a nuestra sangre. ¿Qué dirías si te contara la asombrosa historia de mi hermana? Aunque las lágrimas y el dolor me lo impiden y no me dejan hablar, Dríope, célebre por su belleza entre las mujeres de Ecalia, era la única hija nacida de su madre, pues mi padre me había tenido de otra mujer. Aunque privada de su virginidad, pues había sido forzada por el dios que gobierna Delfos y Delos. Andromón la tomó por esposa, y se le consideraba feliz con su mujer. Hay un lago de orillas escarpadas que forma una playa en declive. La parte más alta está coronada de plantas de mirto. Dríope se había dirigido allí, ignorando su destino, y para que tu indignación sea aún mayor, iba a llevarles guirnaldas a las ninfas. Llevaba en brazos a su niño, dulce carga, que aún no había cumplido un año, y lo alimentaba con tibia leche. No lejos del estanque florecía, imitando los tonos de la púrpura de Tiro, un acuático loto, que tenía los brotes de futuras bayas. Dríope arrancó de él unas flores que le iba a dar al niño para que jugara, y yo me disponía a hacer lo mismo, pues yo también estaba allí. Entonces vi que de las flores caían gotas de sangre, y que un temblor sacudía las ramas. Resulta que, como cuentan ahora los torpes campesinos, demasiado tarde ya, la ninfa Lotis, huyendo de las ocenas intenciones de Príapo, se había convertido en esa planta, transformando su aspecto, pero conservando su nombre. Mi hermana no sabía esto. Cuando quería volver sobre sus pasos aterrorizada y alejarse de las ninfas a las que había adorado, sus pies se quedaron clavados en el suelo por medio de unas raíces. Ella lucha por desarraigarlos, pero no consigue mover más que la parte superior del cuerpo. Una fina corteza va creciendo desde abajo, y poco a poco envuelve sus ingles. Al verlo, intenta tirarse de los cabellos con las manos, y las manos se le llenan de hojas. Hojas cubrían toda su cabeza. Mientras tanto, el niño, Anfiso, pues este era el nombre que le había dado su abuelo erudito, siente endurecerse los pechos de su madre, y el lácteo líquido deja de salir, aunque él sigue mamando. Yo presenciaba tu destino cruel, pero no podía ayudarte de ninguna manera, hermana, y abrazada a ti intentaba detener con todas mis fuerzas el avance del tronco y de las ramas, y te aseguro que habría querido meterme bajo esa misma corteza. He aquí que llegan Andremón y nuestro desdichadísimo padre, y buscan a Dríope. Mientras la buscan, yo les muestro la planta de loto. Llenan de besos la madera aún caliente, y estrechan el amado árbol, abrazándose a sus raíces. Ya no tenían nada que no fuera árbol, más que el rostro. Querida hermana, las lágrimas bañan las hojas nacidas del desdichado cuerpo. Y mientras aún es posible y la boca permite pasar las palabras, Dríope difunde en el aire estos lamentos. Si a los infelices se nos debe algún crédito, juro por los dioses que yo no he merecido esta desgracia. Sufro estas penas sin haber cometido ninguna culpa. He vivido sin causar daño. Si miento, que me seque y pierda estas hojas que tengo, que me corten con un hacha y me echen al fuego. Pero quitar a este niño de las ramas de su madre y entregárselo a una nodriza. Haced que beba su leche con frecuencia bajo mi árbol, y que bajo mi árbol juegue. Y cuando pueda hablar, haced que salude a su madre, y le diga con tristeza: en este tronco se oculta mi madre. Pero que no se atreva a acercarse a los estanques, que no coja flores de los árboles, y que crea que todos los arbustos son cuerpos de diosas. Adiós, amado esposo. Y tú, hermana, y tu padre. Si sentís piedad de mí, defended mis ramas de los cortes de la hoja afilada y de los mordiscos de los rebaños. Y puesto que yo no puedo agacharme, levantaos vosotros, y acercaos a recibir mis besos, mientras todavía soy sensible, y tomad en vuestro vaso a mi hijito. No puedo hablar más. Una tenue membrana sube ya por mi blanco cuello, y me recubre una harta copa. Apartad vuestras manos de mis ojos, dejad que sea esta corteza que me reviste, y no vuestro piadoso gesto la que cierre mis ojos que se apagan.
Su boca dejó a la vez de hablar y de existir, y durante mucho tiempo todavía las ramas recién nacidas conservaron el calor del cuerpo transformado. Mientras Iole relataba el asombroso suceso, mientras Almena secaba con el pulgar las lágrimas de la hija de Erudito, aunque ella misma también lloraba, un nuevo suceso hizo desaparecer toda la tristeza. En efecto, en el alto umbral apareció Iolao, apenas un muchacho con las mejillas cubiertas de un bozo incipiente, que había recuperado el aspecto de sus primeros años. Este regalo le había sido concedido por Hebe, hija de Juno, vencida por los ruegos de su esposo, cuando se disponía a jurar que después de éste no le volvería a conceder a nadie un don semejante. Temis no se lo permitió. En efecto, en Tebas ya ha estado una guerra intestina. Dijo: Capaneo no podrá ser vencido sino por Júpiter, y los germanos quedarán iguales en la muerte. El adivino, todavía vivo, verá a sus manes al abrirse la tierra, y el hijo llevará a cabo sobre su madre la venganza de su padre, haciéndose piadoso e impío con el mismo acto. Espantado por su delito, fuera de juicio y de su patria, será atormentado por los rostros de las Eumenidades y por la sombra de su madre, hasta que su esposa le pedirá el oro fatal, y la espada de su pariente Fegeo se clavará en su costado. Entonces Calírroe, hija de Aqueloo, se dirigirá al gran Júpiter, suplicándole esto: que le añada años a sus hijos aún niños, y que no deje que la muerte del vengador quede sin venganza. Júpiter, conmovido, les concederá de antemano el don de su hijastra y nuera, y los convertirá en hombres durante los años de su infancia. Cuando Temis, conocedora del futuro, hubo pronunciado estas palabras con su boca profética, los dioses empezaron a refunfuñar entre ellos, y murmurando se preguntaban por qué no era lícito conceder el mismo don también a otros. La Palantide se queja que su esposo está viejo, la benévola Ceres se queja de que Iasión ya está canoso, Mulciber pide que a Arictonio se le permita volver a nacer, y también Venus se preocupa por el futuro, y pide que se rejuvenezcan los años de Anquises. Todos los dioses tienen a alguien a quien favorecer. Los intereses de cada uno hacen crecer un turbulento tumulto, hasta que Júpiter interviene y dice: «Oh dioses, si es que todavía me guardáis algo de respeto, ¿hacia dónde os precipitáis? ¿Acaso hay alguno que se considere tan poderoso como para vencer al destino? Por voluntad de los hados ha regresado Iolao a los años que vivió. Por voluntad de los hados deberán rejuvenecer los hijos de Calírroe, y no por ambición o por las armas. También a vosotros, y para que lo aceptéis con ánimo más paciente, también a mí me gobierna el destino. Si yo tuviese poder para cambiarlo, los años de la vejez no encorvarían a mi Éaco y Radamanto. Estaría para siempre en la flor de la edad, junto con mi Minos, a quien ahora desprecian por el amargo peso de la vejez, y ya no reina con el mismo prestigio que antes». Las palabras de Júpiter conmovieron a los dioses, y al ver a Radamanto, a Éaco y a Minos extenuados por la edad, ya ninguno se atrevió a quejarse. Este último había infundido terror a grandes pueblos tan solo con su nombre, mientras estuvo en la flor de la edad, pero ahora estaba débil y tenía miedo de Mileto, el hijo de Deione, que estaba lleno de soberbia por el vigor de su juventud y por ser hijo de Febo, y aunque estaba convencido de que se preparaba una insurrección contra su reino, no se atrevía a expulsarle del hogar paterno. Tú, Mileto, huyes por tu propia voluntad, recorres en un veloz barco las aguas del Egeo, y alzas en tierras de Asia las murallas de una ciudad que lleva el nombre de su fundador. Allí conociste un día que paseaba, siguiendo las sinuosas orillas paternas, a la hija del Meandro, que tantas veces regresa sobre sus pasos, a Cianea, cuerpo de prestante belleza, que te dio 2 hijos gemelos, Biblis y Cauno. El ejemplo de Biblis demuestra cómo las muchachas deben amar solo lo que está permitido. Biblis, apasionadamente enamorada de su apolíneo hermano, no le amó como una hermana a un hermano, sino como no debía amarle. Al principio, en realidad, ella no se da cuenta de la llama que arde en su corazón. No cree pecar cuando le besa, un poco demasiado a menudo, o rodea con sus brazos el cuello fraterno, y durante mucho tiempo se engaña a sí misma con las apariencias de un falso amor fraternal. Pero poco a poco el amor se va desviando, y va a ver a su hermano cuidadosamente ataviada, demasiado preocupada por parecer hermosa. Y si hay allí alguna más hermosa que ella, siente envidia, pero aún no es consciente de lo que le sucede, y no hace ningún voto bajo aquella llama. Sin embargo, por dentro arde, y ya le llama señor, ya odia los nombres que indican parentesco, prefiere que la llame Biblis a que la llame hermana. No obstante, no osa entregar su mente a pensamientos obscenos cuando está despierta.
Cuando está abandonada a un plácido sueño, muchas veces ve que lo ama. También le parece que se une al cuerpo de su hermano, y aunque yace dormida, se ruboriza. El sueño desaparece. Ella permanece callada largo tiempo, recordando para sus adentros las imágenes del sueño, y con la mente confusa profiere estas palabras. Desdichada de mí, ¿qué es lo que significa esta visión de la silenciosa noche, que preferiría que nunca se viese cumplida? ¿Por qué he tenido este sueño? Él, desde luego, es bello hasta para unos ojos hostiles, y me gusta, y si no fuese mi hermano podría amarle, y sería digno de mí. Realmente me perjudica ser su hermana. Pero mientras yo no intente llevar a cabo nada semejante cuando estoy despierta, que vuelva este sueño cuantas veces quiera con las mismas imágenes. En los sueños faltan los testigos, pero no falta el placer, aunque imaginario. Por Venus y por el alado Cupido junto a su tierna madre, qué gran gozo he probado, qué manifiesto deleite se ha apoderado de mí, cómo he yacido entregándome hasta la médula, cómo me gusta recordarlo, aunque el placer ha sido demasiado breve y la noche envidiosa de lo que hacíamos demasiado veloz. Si me fuera posible unirme a ti bajo otro nombre, qué buena nuera podría ser, oh Cauno, para tu padre. Qué buen yerno podrías ser, oh Cauno, para mi padre. Ojalá los dioses hicieran que lo tuviéramos todo en común, menos nuestros antepasados. Me gustaría que tú fueses más noble que yo. En cambio, así, bellísimo Cauno, harás madre quién sabe a quién, mientras que para mí, que por desgracia he recibido en suerte los mismos padres que tú, no será más que un hermano. Lo que nos obstaculiza, eso será lo único que tengamos en común. Pero entonces, ¿qué significado tienen mis visiones? ¿Qué peso tienen esos sueños? Porque, ¿tienen los sueños algún peso? Confiemos en lo mejor, oh dioses. Claro que los dioses sí que han poseído a sus hermanas. Así Saturno tomó a Ops, con quien la unían lazos de sangre. Océano tomó a Tetis, y el rey del Olimpo a Juno. Pero los dioses tienen sus propias leyes. ¿Por qué intento comparar las costumbres de los hombres con las normas del cielo, que son diferentes? O borro esta pasión prohibida de mi corazón, o si no lo consigo, ojalá muera yo antes, y muerta me compongan en el lecho, y allí tendida reciba los besos de mi hermano. Por otra parte, es un asunto que requiere la voluntad de ambos. Supongamos que a mí me agrada la idea, a él podría parecerle una atrocidad. Sin embargo, los hijos de Bolo no temieron casarse con sus hermanas. Pero, ¿de qué los conozco yo a ellos? ¿Por qué estoy sacando estos ejemplos? ¿A dónde estoy yendo? Marchaos lejos de aquí, llamas obscenas, y no ame yo a mi hermano sino como se le permite a una hermana. No obstante, si él hubiese sido el primero en enamorarse de mí, tal vez yo habría podido ceder a su ardor. Entonces, puesto que yo no le habría rechazado, si él me hubiese buscado, ¿debería ser yo quien le buscara a él? ¿Podrás hablar? ¿Podrás decírselo? Sí, obligada por el amor podré. O, si el pudor frena mi boca, sería una carta secreta la que desvele mi oculta pasión. La idea le gusta, y esta decisión prevalece en su mente confusa. Se incorpora sobre el costado, y apoyándose en el codo izquierdo dice: Él verá, le confesaré mi insano amor. Ay de mí, ¿dónde estoy cayendo? ¿Qué fuego ha concebido mi mente? Y con mano temblorosa se pone a escribir, meditando las palabras. Con la mano derecha sujeta el estilo, con la otra la cera, aún vacía. Empieza y duda, escribe, y tacha lo que ha escrito en las tablillas. Anota y vuelve a borrar, lo cambia, no le gusta. Sí le gusta, y una y otra vez las coge y las deja y las vuelve a coger. Lo que quiere lo ignora, lo que va a hacer no le gusta, y en su rostro se mezcla el arrojo y la vergüenza. Había escrito, hermana, decide borrar hermana, y en la cera nuevamente aplanada incide las siguientes palabras: la salud que ella nunca tendrá si tú no se la das, te la desea una que te ama. Me da vergüenza, sí, me da vergüenza revelarte mi nombre. Y si quieres saber qué es lo que deseo, me gustaría poder defender mi causa sin tener que decir mi nombre, y que no se supiera que soy Biblis, antes de que la esperanza de ver cumplido mis deseos se hubiese hecho realidad. En verdad, podías haber encontrado un indicio de que mi corazón sufría en mi palidez, mi delgadez, mi mirada, mis ojos muchas veces húmedos, los suspiros que exhalaba sin causa aparente, los muchos abrazos y los besos que, tal vez lo notaste, se podía ver que no eran los de una hermana. Yo misma, sin embargo, aunque tenía en el alma una profunda herida, aunque dentro de mí ardía un fuego impetuoso, hice todo lo posible, los dioses son mis testigos, por recuperar al fin la cordura. Mucho tiempo he luchado atormentada por huir de las violentas armas de Cupido, y he soportado con entereza más de lo que creerías que puedo soportar una muchacha. Me veo obligada a reconocer que estoy vencida y a suplicar, con tímidas esperanzas, que me ayudes. Solo tú puedes salvar a la que te ama,
Solo tú puedes destruirla. Elige cuál de las dos cosas vas a ser. No es una enemiga la que te suplica, sino una que, aunque ya está muy unida a ti, desea estarlo aún más y ligarse a ti con un vínculo aún más estrecho. Dejemos que los viejos estudien el derecho, que examinen qué cosas están permitidas, qué es lo lícito y lo ilícito, y que respeten los enjambres de leyes. Lo adecuado a nuestra edad es un amor temerario. Todavía no sabemos qué es lo lícito. Creemos que todo está permitido, y seguimos el ejemplo de los grandes dioses. Y ni la severidad de nuestros padres, ni el cuidado por nuestra reputación, ni el miedo podrán detenernos. Y aunque haya razones para temer, esconderemos nuestros dulces encuentros bajo nuestra condición de hermanos. Yo soy libre de hablar contigo en secreto, y ya ahora nos abrazamos y nos damos besos en público. ¿Cuánto puede ser lo que falta? Compadécete de esta que te confiesa su amor, y que no te lo confesaría si no la obligase la pasión más extrema. No hagas que en mi lápida tenga que escribir que fuiste tú la causa de mi muerte. En las tablillas ya repletas, a la mano que en vano trazaba en surcos tales palabras, le vino a faltar espacio, y el último verso lo escribió pegado contra el margen. Luego firmó su pecado grabando la piedra con su sello, que humedeció con sus lágrimas, pues su lengua estaba seca, y llena de pudor llamó a uno de sus sirvientes. Con tono amable, pues estaba asustado, le dijo: «Lléveselas, lealísimo servidor, a mí». Y tras largos instantes añadió: «hermano». Cuando se las estaba entregando, las tablillas rebalaron de sus manos y cayeron al suelo. El presagio la turbó, pero a pesar de eso las envió. Tras buscar el momento oportuno, el criado se acercó a Cauno y le entregó el mensaje oculto. Atónito, el joven nieto del Meandro arrojó en un ataque de ira las tablillas que acababa de recibir en sus manos, y sin siquiera acabar de leerlas, conteniéndose a duras penas para no abofetear al asustado mensajero, exclamó: «Huye mientras puedas, pérfido mediador de una lujuria ilícita, pues, si tu ruina no comprometiera mi reputación, me pagarías tú las culpas con la muerte». Aquel huye aterrado y refiere a su dueña las feroces palabras de Cauno. «Tú palideces, oh Biblis, al saberte rechazada, y tu cuerpo está sobrecogido, invadido por un frío glacial. Pero luego, en cuanto la mente volvió en sí, volvió también la agitación y su lengua. Haciendo vibrar el aire con esfuerzo, pronunció las siguientes palabras: «Y me lo merezco, pues. ¿Por qué temeraria he descubierto esta herida? ¿Por qué he confiado a una apresurada carta, de forma tan precipitada, palabras que habrían debido permanecer ocultas? Antes habría debido sondear su ánimo con frases ambiguas, para no arriesgarme a que no secundara mi propósito. Tenía que haber probado con una cualquiera de las velas como era la brisa, y haber navegado solo por un mar en calma, mientras que ahora he dejado que vientos desconocidos hinchen los lienzos. De forma que ahora soy arrastrada contra los escollos y me hundo arrollada por el océano entero. Y mi barco no puede volver atrás. Y además, ¿acaso no se me prohibió con un presagio inconfundible que me abandonara a mi amor, aquella vez que las tablillas se me cayeron mientras yo daba orden de que las llevasen, indicando que también caerían mis esperanzas? ¿Acaso no tenía que haber cambiado entonces de día o incluso de planes? Aunque mejor solo de día. El Dios mismo me advertía y me mandaba indicios evidentes. Si yo no hubiera estado fuera de mi sano juicio. Y de todas formas, tenía que haberle hablado yo misma en vez de confiarme a la cera y haberle revelado la furiosa pasión que me domina. Habría visto las lágrimas, habría visto los ojos de una enamorada. Podía haberle dicho más de lo que cupo en las tablillas. Podría haber rodeado su cuello con mis brazos, aun contra su voluntad. Y si él me hubiera apartado, habría podido fingirme moribunda, y abrazando sus pies, suplicarle tendida en el suelo que me diese la vida. Lo habría intentado todo, y si una sola cosa no podía doblegar su mente inflexible, tal vez todas juntas sí habrían podido. Y tal vez también tenga parte de culpa el criado que envié. No se le acercó de forma idónea, y creo que tampoco eligió el momento oportuno, ni buscó una hora en que su ánimo estuviese libre de otros pensamientos. Eso es lo que me ha perjudicado, en efecto. Él no es hijo de una tigresa, no tiene el corazón de dura piedra, de sólido hierro o de metal, ni fue amamantado por una leona. Será vencido, volveré a atacar, y no me cansaré de intentarlo mientras me quede un soplo de vida. En efecto, lo primero, si fuera posible revocar mis actos, habría sido no empezar. Lo segundo es llevar a término lo empezado. Pues sin duda, aunque yo renunciara ahora mismo a mis deseos, él ya no podría olvidar mi atrevimiento, y al desistir parecería que fue un deseo superficial, o que quise tentarle y tenderle una insidia. O creerá sin duda que fui vencida
no por este Dios poderosísimo que atormenta y abrasa mi corazón, sino por la lujuria. Y por último, ya no puedo pretender que no he cometido nada vergonzoso. Le escribí y le busqué. Mi voluntad está mancillada, aunque no añadiera nada más. No se me puede considerar inocente. Falta mucho con relación a mis deseos, pero poco en lo que respecta al crimen. Así hablaba, y tanta era la contradicción que reinaba en su confusa mente, que aunque siente haberlo intentado, quiere intentarlo de nuevo. Excede toda medida, y se expone, infeliz, a nuevos rechazos. Luego, puesto que su acoso no tiene fin, cada uno oye de su patria y del delito, y funda una nueva ciudad en un país extranjero. Dicen que entonces sí que la hija de Mileto, abatida, perdió el juicio por completo. Entonces sí que se arrancó la ropa del pecho y se golpeó enloquecida los brazos. Y ya muestra abiertamente su locura y habla de la esperanza de ese amor prohibido, privada del cual abandona su patria y su hogar, que se le ha hecho odioso, y va tras la huella de su hermano prófugo. De la misma forma que las vacantes del Ísmaro celebran su fiesta trienal exaltadas por Tutirso, oh hijo de Sémele, las mujeres de Búbaso la vieron aullar por los vastos campos. Dejándolas atrás, vagó por las tierras de los caños y por los armados leglejes, y por la Licia. Ya habían dejado atrás el Crago y el Limira, y las aguas del Janto, y el monte en el que habían habitado la quimera, que tenía las entrañas de fuego, el pecho y la cabeza de leona, y la cola de serpiente. Ya terminan los bosques, cuando tú, Biblis, exhausta por la búsqueda, te desplomas y yaces con el caballo esparcido sobre la dura tierra, y oprimes con el rostro las hojas caídas. También las ninfas del país de los Léleges intentaron levantarla con sus delicados brazos, muchas veces, para curarla de su amor. Ofrecieron sus consejos y sus palabras de consuelo a su mente sorda. Biblis ya se muda, y clava sus uñas en la verde hierba, y un torrente de lágrimas humedece el prado. Dicen que las náyades dotaron a este torrente de una vena subterránea, para que nunca pudiese secarse, pues ¿qué más podrían darle? Luego, como gotea la resina de una incisión en la corteza de un pino, o como mana el tenaz betún de la tierra empapada, o como el sol ablanda el agua solidificada por el frío cuando llega el suave soplo del Favonio, Biblis, nieta de Febo, consumiéndose en sus propias lágrimas, se convierte en una fuente, que todavía hoy conserva en aquellos valles el nombre de su dueña, y mana al pie de un negro acebo. La fama del nuevo prodigio tal vez habría llenado de comentarios las 100 ciudades cretenses, si en Creta no hubiera ocurrido el milagro aún más reciente de la transformación de Ifis. En efecto, la región de Festo, próxima al reino de Noso, había engendrado tiempo atrás a un tal Ligdo, de origen oscuro, un hombre libre, aunque de familia plebeya. Su patrimonio no era mayor que su nobleza, pero su vida y su honestidad eran intachables. Éste había advertido a su esposa encinta, cuando ya el parto estaba cercano, con estas palabras: mis deseos son dos. El primero, que te liberes de tu carga con el mínimo dolor. El segundo, que des a luz un niño. La condición femenina supone una carga mayor, y la fortuna le niega la fuerza. Así pues, si por casualidad, cosa que espero que no ocurra, de tu parto naciera una hembra, aun contra mi voluntad, perdóname, amor paternal, yo ordeno que se le dé muerte. Así dijo, y abundantes lágrimas bañaron el rostro del que daba órdenes y de quien las recibía. Teletusa suplica una y otra vez a su marido con vanos ruegos para que no ponga esas limitaciones a sus esperanzas, pero Ligdo estaba seguro de su decisión. Y ya ella apenas podía aguantar el peso de su vientre maduro, cuando en medio de la noche la hija de Ínaco apareció de pie ante su lecho, o así lo pareció, acompañada por su séquito. En su frente llevaba los cuernos lunares, junto con espigas amarillas de brillante oro y los ornamentos reales. Estaba con ella el ladrador Anubis, la santa Bubastis y el multicolor Apis. Y aquel que reprime la voz y con el dedo invita al silencio, también había Sistros, y estaba Osiris, cuya búsqueda nunca finaliza, y la serpiente extranjera llena del soporífero veneno. Entonces la diosa habló así a Teletusa, que como si hubiese despertado del sueño la veía con toda claridad. Oh Teletusa, tú que eres una de las mías, olvida tus graves preocupaciones y no cumplas las órdenes de tu marido. Cuando Lucina te haya aligerado con el parto, no dudes en quedarte con la criatura, sea lo que sea. Soy una diosa auxiliadora y presto mi ayuda cuando se me pide. No te quejarás de haber adorado a una divinidad ingrata. Tras aconsejarla, se retiró del lecho. Feliz, la cretense se levantó de la cama, y suplicando tiende sus manos puras hacia las estrellas,
y ruega que su visión se haga realidad. Cuando el dolor aumentó y la carga se expulsó fuera de sí, había nacido una niña, sin que el padre se enterara, y la madre dio orden de que la criaran, diciendo que era un varón. La cosa fue creída, y nadie, sino la nodriza, conocía el engaño. El padre cumplió los votos hechos a los dioses e impuso a la criatura el nombre de su abuelo. El abuelo se llamaba Ifis. La madre se alegró del nombre, puesto que era común a hombres y mujeres y no había en él ningún engaño. El fraude no fue descubierto, y la piadosa mentira permaneció oculta. Su atuendo era el de un chico, y el rostro, tanto si se le atribuía a un muchacho o a una muchacha, era hermoso en ambos casos. Entretanto habían pasado 13 años, cuando tu padre, Ifis, te prometió a la rubia Iante, la hija de Teleste, del Dicte, la virgen más alabada por su hermosura entre las jóvenes de Festo. Eran iguales en edad y en belleza, y de los mismos maestros aprendieron las primeras nociones y los conocimientos propios de su edad. De allí nació el amor que tocó los inexpertos corazones de ambas, y que hirió a las dos con la misma herida. Pero sus esperanzas no eran las mismas. Iante ansiaba el matrimonio y el momento de la boda pactada, y creía que aquella a la que creía un hombre sería un día su esposo. Ifis, en cambio, la ama sabiendo que nunca la podrá tener, y eso mismo aumenta su pasión, y virgen por una virgen se consume. Y conteniendo a duras penas las lágrimas dice: ¿qué final me espera cuando me posee un deseo que nadie ha experimentado, un destino innatural y dirigido hacia una clase de amor desconocido? Si los dioses querían salvarme, tenían que haberme salvado, pero si no, si querían destruirme, por lo menos podían haberme dado un mal natural, y dentro de lo acostumbrado. Una vaca no arde de amor por otra vaca, ni la yegua por la yegua. La oveja arde por el carnero, el ciervo va detrás de su hembra. También las aves se unen así. Y no hay entre todos los animales ninguna hembra poseída por el deseo de otra hembra. Ojalá yo no lo fuera. En efecto, para que todas las monstruosidades se queden en Creta, aquí la hija del sol amó a un toro, pero en cualquier caso era una hembra que amaba a un macho. Mi amor, si tengo que decir la verdad, es más aberrante que aquel. Y sin embargo, ella consiguió el amor que esperaba. Ella, con su engaño y el disfraz de vaca, fue montada por el toro, y el adúltero era tal que se dejó engañar. Pero supongamos que confluyeran aquí los ingenios de todo el mundo. Supongamos que el mismo Dédalo volara de vuelta con sus alas enceradas. ¿Qué podría ser? ¿Acaso la sabiduría de su ciencia podría convertirme de doncella en muchacho? ¿Acaso te transformaría a ti, Iante? ¿Por qué no fortificas tu ánimo y vuelves en ti, Ifis, y te sacudes de encima esta pasión desquiciada y necia? Considera lo que fuiste al nacer, no te engañes también a ti misma. Desea lo que es lícito y ama lo que debes amar como mujer. Es la esperanza lo que se apodera de nosotros. Es la esperanza lo que alimenta el amor. A ti la realidad te impide tener esperanza. No es la vigilancia lo que te aleja del querido abrazo, ni la intención de un cauto marido. No es el rigor de tu padre, no es ella la que rechaza tus ruegos. Y a pesar de todo, tú no podrás poseerla, y aunque todo siga su curso no podrás ser feliz, aunque los dioses y los hombres se esfuercen por ello. También ahora no hay ninguno de mis deseos que no se cumpla. Los dioses me son propicios, lo que han podido me lo han dado, y lo que yo quiero lo quiere también mi padre. Lo quiere ella misma y también mi futuro suegro. Pero no lo quiere la naturaleza más poderosa que todos ellos, que es la única que me perjudica. Y ya se acerca el esperado momento. Se acerca el día de la boda, y pronto y antes será mía, y yo no la tendré. Nos atormentará la sed en medio de las olas. ¿Por qué, casamentera Juno, por qué, Himeneo, asistís a este rito en el que falta quien nos tome, en el que ambas nos entregamos? Tras esto guardó silencio. No se agita con menos ardor la otra doncella, y ruega, Himeneo, para que vengas pronto. Teletusa, temiendo lo que Iante desea, ora difiere el momento, ora lo retrasa con un fingidor malestar, y a menudo aduce como excusa presagios y sueños. Pero ya había consumido todos los engaños posibles, y el diferido momento de la boda era inminente, y ya solo quedaba un día. Entonces ella soltó la venda que sujetaba sus cabellos y los de su hija, y abrazando el altar con los cabellos sueltos dijo: «Oh Isis, que habitas en Paretonio, en los campos de Mareótide, y en Faros, y en el Nilo que se divide en 7 bocas, ayúdanos, te lo suplico, y pon remedios a nuestros temores. A ti, diosa, a ti te vi un día con estas insignias, y entera te reconocí, y en mi memoria están grabados tus compañeros, las antorchas, el sonido de los sistros y tus consejos. Que ésta viera la luz y que yo no fuera castigada, y aquí que todo ha sido por gracia y obra tuya. Ten piedad de ambas y préstanos ayuda».
Lágrimas siguieron a sus palabras. La diosa pareció mover su altar, y de hecho lo movió. Las puertas del templo temblaron, brillaron unos cuernos que imitaban los de la luna, y crepitó el sonoro sistro. Feliz por el fausto presagio, aunque no del todo segura, la madre abandona el templo. Ifis la acompaña y la sigue con pasos más largos de lo habitual. Tampoco el candor de su semblante es el mismo. Su fuerza aumenta, el mismo rostro es más duro y la longitud de su cabello sin ornato es menor. Y su vigor es mayor que el que tenía cuando era una hembra. En efecto, mientras hace poco eras una mujer, ahora eres un muchacho. Llevad ofrendas al templo, alegraos sin incertidumbres. Llevan ofrendas al templo y añaden también una inscripción. La inscripción tenía un breve verso. Ifis cumple como hombre los votos que hizo como mujer. Al día siguiente, la luz había descubierto con sus rayos el vasto mundo, cuando Venus, Juno e Himeneo se reunieron ante el altar nupcial, y el joven Ifis tomó a su guiante.